Como venía diciendo, el teorema de Pitágoras es exclusivamente para triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo tiene algunas partes, lo voy a poner aquí. Un ángulo recto. La parte que está enfrente del ángulo recto, que es de 90 grados, se llama hipotenusa. Y la parte que forma los dos lados del triángulo que forman el ángulo recto se llaman catetos. Entonces, en todo triángulo rectángulo tengo 3 lados, 2 catetos y una hipotenusa. Y la hipotenusa va a tener la propiedad de ser el lado más largo del triángulo. Entonces, ahora sí, el teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si yo nombro con la letra A, B y C a los lados, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, no es la única forma de enunciarlo algebraicamente. Puedo cambiar las letras y poner aquí X, Y, Z. Entonces, otra forma de expresar algebraicamente el teorema de Pitágoras sería el cuadrado de la hipotenusa o Z cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, no importa qué letras use, A, B, C o X, Y, Z. Lo importante es el significado, la utilidad. Hasta aquí nada más estoy enunciando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿para qué me sirve? Entonces, lo voy a dejar y voy a borrar esto. Y vamos a ver. Hay un triángulo especial. Voy a poner que A es igual a 4, B es igual a 5 y C es igual a 6. Y vamos a ver si este triángulo, así, de lados 4, 5 y 6, cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces, C es la hipotenusa y A y B son los cuadrados. Entonces, yo esperaría que el cuadrado de 6 sea igual a la suma de los cuadrados de estos dos. Entonces, vamos a ver. 6 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esta es una pregunta. Y para responderla, pues elevo los cuadrados y hago las sumas. 6 al cuadrado es 36. 4 al cuadrado es 16. Y 5 al cuadrado es 25. Entonces, 25 más 16 es igual a 36. No, ¿verdad? Por lo tanto, ese triángulo no es o no cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces este ni siquiera es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos todos cumplen el teorema de Pitágoras. Entonces, este no cumplió. Vamos a probar con otros números. Vamos a probar con 3, 4 y 5. Entonces la pregunta es, 5 al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado.
Esa es la pregunta. Y vamos a checar si efectivamente esto cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces, 9 más 16 me queda 25. Y 25 es igual a 25. Entonces, este triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 sí cumplió el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿por qué es importante? Este teorema de Pitágoras existía desde antes de Pitágoras, pero fue Pitágoras, digamos, el que le dio la estructura, ¿no? Dijo, hay siempre tres números, A, B y C, X, Y, Z, tales que la suma de sus cuadrados es igual al cuadrado del tercer número. Y esos números van a determinar los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces, hace muchos, muchos años, por ejemplo, los egipcios ya conocían esta propiedad de los triángulos. ¿Y por qué es importante? Pues porque ellos hacían construcciones y nosotros sabemos que cuando queremos construir, queremos las cosas derechas. Entonces, siempre que tenían una proporción 3, 4 y 5, tenían un ángulo recto. Entonces, aquí podían cuadrar todo. Entonces, por eso es importante. Ahorita en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo usamos este teorema para hallar lados que sí sean posibles. Es decir, en el ejemplo anterior de 4, 5 y 6, seguramente alguno de los lados, si lo borramos, si lo modificamos, entonces sí podemos tener un teorema de Pitágoras o un triángulo rectángulo, pero hay que ver cómo se modifica.